Arma poderosa en Dios es el título de este mensaje. Arma poderosa en Dios. Cuando uno pierde comunión con Dios, es muy difícil volver a encontrarla. Cuando se pierde esa comunión con Dios, esa relación, esa intimidad con Dios, es muy difícil volver a encontrar, a tener esa comunión con el Señor. En el huerto de Edén, Adán tenía plena comunión con Dios. Ustedes saben, conocen la historia en el libro de Génesis, que Dios hablaba con Adán, Adán hablaba con Dios y era esa plena comunión. Pero después del pecado, después de que Adán desobedece, después de que Adán peca, es castigado y fue echado fuera del huerto. Y esa comunión se rompió por completo. Esa relación íntima de Dios con Adán se rompió por completo. Ni Adán hablaba con Dios, ni Dios hablaba con Adán. Adán tiene su hijo Caín, Abel, y ustedes saben toda la historia, cómo Caín mata a Abel, cómo Caín se desenfrena en el pecado, toda la descendencia de Caín en el pecado, viviendo por sus propias fuerzas, nunca clamando a Dios, simplemente viviendo en su fuerza, en su conocimiento, y esa es la historia de Caín. A partir de ahí, Dios no habla más con Adán. La Biblia, por lo menos, no encuentro yo, hermanos, que Dios habla otra vez con Adán. Se cortó, se descuidó esa relación y se corta esa comunión. Hasta en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 25 y 26, Dios le da el tercer hijo a Adán. Y Adán le pone por nombre, Set. Set tiene un hijo y le llama Enos. Y la Biblia dice, hermanos, entonces, ese pasaje que les di, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Para este tiempo, cuando ellos ya comienzan a invocar el nombre del Señor, han pasado más de 200 años. Eso a mí me sorprende, hermanos. Han pasado más de 200 años que Dios no habla con el hombre de la forma que hablaba antes con Adán, una forma íntima. Han pasado más de 200 años donde se ha cortado toda comunicación, hasta que ya viene Set, el tercer hijo de Adán, y viene Enos. Entonces dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Hoy quiero, hermanos, poner uno de los fundamentos más principales, tal vez el más importante para la iglesia de todos los tiempos. Leo para ustedes Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Primera de Reyes 18, verso 41 dice: Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir, Elías le vuelve a decir: Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Así dice la palabra del Señor. Leyendo este versículo, este texto, este pasaje bíblico, hermanos, entendemos que de lo que voy a hablar es acerca de la oración. La oración no solamente, la oración
como fundamento principal del cristiano. La oración como fundamento principal del cristiano. La oración no solamente, hermanos, es un fundamento principal para el cristiano, sino que es arma poderosa para la destrucción de fortalezas. La oración es arma poderosa para la destrucción de argumentos que el diablo pone en nuestra mente. La oración es poderosa para hacer y para lograr muchas cosas más a través de la oración. La oración fue practicada desde los días de Set, como les estuve explicando. Desde los días de Set, estos hombres desde ese momento comienzan a invocar el nombre del Señor. Pero sigue también, Noé también invocó el nombre de Dios. Los patriarcas invocaron el nombre de Dios. Los jueces, los sacerdotes, los reyes, los apóstoles invocaron el nombre de Dios. Pero sobre todo, Jesús invocó el nombre de Dios. Oró en la presencia del Señor, sobre todo Jesús. Y digo, hermanos, sobre todo Jesús, porque Jesús es el ejemplo de un hijo de Dios que oraba. Era hijo de Dios, pero él sabía de la necesidad de orar y del poder de la oración también. Así que Jesús es el ejemplo. Jesús siempre se apoyó en la oración para todo. Cuando leemos los evangelios, encontramos muchas veces que incluso pasó toda la noche orando. Era tan importante la oración para Jesús, hermanos, que incluso pasaba toda la noche orando. Y muchas partes de los evangelios encontramos a Jesús orando, a Jesús orando. Por eso los resultados en Jesús. Al día siguiente, donde él salía, habían milagros, habían sanidades, habían maravillas, porque siempre estaba en la comunión con Dios a través de la oración. Jesús usó la oración, no solamente la usó, sino que recomendó la oración también. Y si Jesús recomendó que oráramos, es porque le dio resultado, hermanos. Es como cuando uno va a algún restaurante, ¿verdad? Y lo atienden súper bien y una súper comida también, ¿verdad? Entonces uno recomienda ese lugar. Cuando uno va a un negocio, ¿verdad? Y lo atienden bien, uno recomienda ese lugar. Y las personas en ese negocio, en ese lugar, se esfuerzan por hacer las cosas bien, precisamente para que sean recomendados. Jesús recomendó la oración porque a él le funcionó. A Jesús le funcionó y por eso la recomendó. Así que, amados, la oración es fundamento principal para todo cristiano. Que no se olvide, hermanos, que no se te olvide que es el fundamento principal para todo cristiano, porque la oración es poderosa. Seguidamente, la oración tiene que ser disciplinada. La Biblia nos enseña, hermanos, que Daniel oraba 3 veces al día. El libro de Daniel, capítulo 6, versículo 30. Nos enseña que este hombre era disciplinado en la oración. Él oraba 3 veces al día. Y no esté pensando, hermano, que lo hacía en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, porque no creo. Eran oraciones clamando al Señor, hermanos. Como la gente, sí, yo oro 3 veces al día. ¿Cuándo? Cuando desayuno, cuando almuerzo. Señor, bendice los alimentos. No. Era un hombre de oración, hermanos, disciplinado, con oración poderosa delante del Señor. Y si no, hermanos, busquen Daniel capítulo 9 y léanlo en la casa para que vean la oración de Daniel en el capítulo 9. Pero bueno, estoy hablando de oraciones disciplinadas, personas que se disciplinan para orar, y Daniel era uno de ellos. La historia dice que los judíos piadosos oraban 2 o 3 veces al día. Los judíos piadosos, era gente piadosa, era gente que amaba a Dios, que temía al Señor, como Cornelio. ¿Recuerdan Cornelio? La Biblia dice que Cornelio era un hombre piadoso. Él no era judío, pero era un hombre piadoso y hacía oraciones delante del Señor. Bueno, la historia cuenta, hermanos, que los judíos piadosos oraban 2 o 3 veces al día. A mí me parece que Pedro oraba 3 veces al día. A mí me parece. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 9,
Dice que Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Esta hora sexta, hermanos, es 12 mediodía. Y él acostumbraba a orar a esa hora. En el libro de Hechos, capítulo 3, verso 1, dice que subieron al templo a orar. Pedro, Juan, Jacobo, ellos subieron a orar a la hora novena. Esto es las 3 de la tarde. La hora novena son las 3 de la tarde. Y ellos acostumbraban a orar a la hora novena. Y la oración de la mañana no encontré en la Biblia. No hay un versículo que me respalde que diga que Pedro oraba en la mañana. Pero yo me lo imagino. Yo creo. Así que Rigo 1:1 se lo imagina, ¿verdad? Que Pedro oraba en la mañana. Porque la oración de la mañana es la más importante. Para mí es la oración más importante. Es donde pongo mi vida, pongo mi familia, pongo a la iglesia delante del Señor para lo que va a pasar durante el día. Recuerden que Jesús se levantaba, dice, siendo muy de mañana, muy oscuro aún, y oraba al Padre. Es la oración más importante. Entonces yo creo, hermanos, que Pedro oraba en la mañana también. Entonces por eso es que yo digo que creo que Pedro oraba 3 veces al día también. Estas son oraciones con hora y lugar. Oraciones disciplinadas. Debemos entonces disciplinarnos, hermanos, a orar, no sé, en la mañana, en la tarde, pero tener disciplina con respecto a la oración. Incluso si fuera posible, tener un lugar de oración también. Horas disciplinadas. Y yo no estoy diciendo cuando estás en el trabajo. A veces en el trabajo tenés que orar. En el camino, cuando vas conduciendo, cuando vas en el bus, tenés que orar también. Pero hablo de tiempos disciplinados, tiempos a solas con Dios en la oración. Entonces, hablamos, hermanos, de oración como fundamento principal para el cristiano y oraciones disciplinadas, donde usted saca un tiempo y un lugar para hablar con Dios. Seguidamente, la oración tiene que ser eficaz. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 18 nos habla algo acerca de esto. La oración tiene que ser eficaz. Y para que la oración sea eficaz, se requieren 4 cosas importantes, hermanos. La primera de ellas es la fe. Para que una oración sea eficaz, tiene que ir acompañada de fe. Allí el libro de Santiago, capítulo 5, el versículo 15, dice que la oración de fe salvará al enfermo. No simplemente la oración, no. La oración que va acompañada con fe salvará al enfermo. Así que usted puede orar por los enfermos, pero si no tiene fe, no va a suceder nada. La oración tiene que estar acompañada de fe, porque fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Con fe, hermanos, llamamos las cosas que no son como que ya las vemos ahí, como que ya las tenemos. Vamos a orar por una casa. Entonces, hablamos acerca de mi casa. Ya estamos hablando en fe. Estamos orando, pero ya estamos hablando en fe. Mi casa. Y dando gracias a Dios por mi casa. Porque ya tengo mi casa. Eso es llamar las cosas que no son como si fuese. Eso estamos orando, pero ya estamos declarando. Oiga, estamos orando, pero estamos declarando. Yo no creo en ese asunto de que declare. Todo lo que usted declare. Porque a veces la gente dice, hay que declarar. Sí es cierto, hay que declarar, pero hay que orar. Si declaramos, si no oramos, no funcionan las cosas, hermanos. Entonces tenemos que orar. Fe es llamar las cosas que no son como si fuese. Mi casa, mi trabajo, mis estudios, el dinero para mis estudios. Ya estamos orando, pero ya lo estamos declarando también. Mi trabajo, alguien no tiene trabajo, bueno, va a orar por su trabajo, va a declarar su trabajo, pero va a seguir orando por su trabajo.
Y siga orando por su trabajo, hermano, declarando que ya tienen ese trabajo. Primera de Reyes 18:41. Elías le dice al rey: sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Elías le dice al rey, estamos ahora en Primera de Reyes capítulo 18, vamos a estar un ratito ahí. Primera de Reyes 18, en el 41, versículo 41, Elías le dice: rey, sube, come y bebe, porque se oye una gran lluvia. No estaba lloviendo. Es más, ni siquiera había empezado Elías a orar. Pero ya él está llamando las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que no se miran, ya él las está declarando. Ni siquiera había empezado a orar. Pero ya él está diciendo al rey: señor rey, sube, come y bebe. Y el rey se fue tranquilo a comer y a beber. Y ya Elías está declarando. Pero en el versículo 44, Elías le dice a su criado: dile al rey, dile a Acab que unce su carro y que descienda para que la lluvia no lo ataje. Dígale al rey, porque ya ahora sí estaba la lluvia. Así que unce su carro y que vaya para que la lluvia no lo ataque. Hermanos, está hablando en fe. Fe, escuche esto, escríbalo. Fe es el ingrediente principal de la oración. Fe es el ingrediente principal de la oración. ¿Cuál es el ingrediente principal de las comidas? La sal. Sin sal, hermanos, por muy lindo que se vea ese, no sé, buen arroz con pollo. Ya veo a alguien saliendo de aquí para la casa. Un buen arroz con pollo, ¿verdad? Pero sin sal. Sal es ingrediente principal para toda comida, hermanos. Fe es el ingrediente principal de la oración. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Así que si vas a orar y pasas una hora o más tiempo orando, pero sin fe, no agradaste a Dios. Ni vas a mover nada en Dios y nada va a resultar tampoco. Así que, hermanos, hablamos de 4 cosas principales, hermanos, para una oración eficaz. La primera es fe. La segunda es reverencia. Cuando vas a orar, tienes que ser reverente delante del Señor. El versículo 42. Elías subió al monte Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas y adoró al Señor. Oró delante del Señor. Así que la oración tiene que ser reverente. Reverente, es respeto, sumisión, veneración. Es inclinarse delante del Señor. Así que nos acercamos a Dios en oración, pero con reverencia, con respeto, con sumisión, venerándolo a Él como el Todopoderoso. La oración tiene que ser reverente, hermanos. Es reconocer que Él es Dios, que Él es Rey, que Él es Señor y que nosotros somos sus siervos, hermanos. Nada más. Así que vamos delante de nuestro Señor con toda reverencia. No podemos, no debemos más bien. No debemos venir y simplemente correr y decir: Señor, necesito aquí, necesito allá. Como al papá, ¿verdad? El hijo viene: papi, necesito esto. Mami, necesito esto y esto. Hasta gritado, ¿verdad? Sí, necesito esto y esto. Delante del Señor no. Él es el Rey. Él es Señor. Mire, un rey, hermanos, cuando una madre tiene un hijo y es un rey de esa nación, la madre no puede llegar donde su hijo está, allá en el trono, y entrar y abrir la puerta y decir: hey, fulano de tal. Digamos que el rey se llama Simón. Oiga, Simón, necesito tal cosa. La madre no puede hacer eso. Aunque es su hijo, pero es un rey. Para ella poder llegar a la presencia de ese rey, tiene que pedir permiso. Ella tiene que preguntar si su rey
la puede atender a ella, aunque sea madre. Y si el rey dice, dejen que mi madre venga, ella tiene que ir con toda reverencia y reverenciarlo antes de hablar. Inclinarse ante su rey, aunque sea la mamá, aunque sea la madre. Son las reglas, hermanos. ¿Cuánto más nosotros ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? Con suma reverencia delante de nuestro Señor. No es como llega cualquiera delante del hombre, delante de un hijo, delante de la mamá o delante del papá. Deme esto y deme aquello. No, Señor. Entonces, la oración eficaz tiene que ser sumamente reverente, postrándonos delante de nuestro Señor. Hay un canto, hermanos, que dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Esa debe ser la actitud cuando vamos en oración delante de nuestro Señor. En tercer lugar, se requiere persistencia para una oración eficaz. El verso 43 dice, Elías le dijo a su criado, ¿qué ves? Su criado dice, nada. Elías le dice, vuelve 7 veces. Vuelve 7 veces. Perdón. Persistencia en la oración. Vuelve 7 veces. Elías está orando en el monte Carmelo. Y le dice a su criado que vaya a ver, que mira, ya Elías le había dicho al rey, viene una lluvia, corra para que la lluvia no lo detenga. Pero ahora aquí está orando Elías. Y le dice a su criado, sube. La Biblia dice que Elías subió al monte Carmelo. ¿Me entiende esto? Elías subió al monte Carmelo. Está orando ahora, ahí con reverencia, con fe, persistentemente, está orando. Pero Elías le dice a su criado, sube. A mí me parece que es como a otro nivel, ¿verdad? Elías subió al monte, pero ahora le dice a su criado, sube y ve al mar, mira al mar, a ver qué se ve. Su criado sube, me parece que a la parte más alta del monte Carmelo, y mira hacia el mar, como aquí siglo, ¿verdad? Miramos hacia el mar. Entonces, digamos que aquí estaba Elías orando, pero que le manda a su criado más arriba, hacia arriba. Y él mira hacia el mar y regresa y le dice, no miro nada. Elías le pregunta, ¿qué ves? Nada. Y aquí está la persistencia, sube 7 veces. O sea, 7 veces más. Ahora imagínense el criado subiendo hasta la parte más alta del monte Carmelo, no sé cuántos metros, hermanos, tal vez 30, tal vez 100, tal vez más. Subía y ¿qué ves? Nada, regresaba, nada, pero hazlo 7 veces. Dice que a la 7ª vez, el criado cuando regresa donde Elías le pregunta a la 7ª vez, ¿qué ves? Y el criado le dice, yo veo a lo lejos una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Y Elías dice, ahí está, eso es suficiente. Ahora sí, descienda, dígale a Acab, dígale al rey que unce su carro y que detienda para que la lluvia no lo ataje. Estamos hablando, hermanos, de una oración persistente. Todo ese tiempo que el criado subía y bajaba, Elías seguía orando. Elías seguía orando. Persista en la oración. Siga orando, hermanos. Tal vez usted ya se cansó, tal vez hay alguien aquí cansado porque está pidiendo, no sé, un trabajo, una casa, dinero para los estudios, que se convierta a alguien y tiene tiempo y nada funciona. No mira que hay cambio. Pero hermanos, yo le digo en esta mañana, por favor, siga orando. Persista. Dios no se ha olvidado de usted. Dios no lo ha olvidado. Dios lo ama. Por alguna razón, Dios no le ha dado lo que usted ha estado pidiendo. Por alguna razón. Algo hay en su vida que Dios está trabajando, hermanos.
por alguna razón, pero siga orando, porque la oración persistente puede mucho. La oración persistente tiene poder. El apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Orar sin cesar, hermanos. No orar sin cesar, ¿verdad? No, orar sin cesar. Siga orando. Está más cerca la bendición que cuando usted empezó. Está más cerca la bendición. Anímese, amado. Anímese, hermano. Siga orando, porque el que ora va a mirar la gloria del Señor. La persistencia de Elías en la oración hizo que esa lluvia llegara. Hablamos de 4 cosas importantes para una oración eficaz. La cuarta es oración ferviente. Una oración ferviente es una oración apasionada. Es una oración arrebatada, entusiasta, incluso fanática. Una oración ferviente. Tenemos que orar fervientemente, apasionadamente. Santiago 5:17, la Biblia dice que Elías oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la faz de la tierra por 3 años y medio. Porque oró fervientemente. Y volvió a orar fervientemente. Es esta historia que les estoy contando. Volvió a orar fervientemente, persistentemente, para que lloviera, y llovió. Y la Biblia dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, con las debilidades como nosotros también. Pero oró fervientemente. A veces, hermanos, oramos calladitos, ¿verdad? Hay gente que ora calladito. Incluso hay gente que ora en la mente. Está bien, hermanos, pero a veces hay que orar fervientemente, fanáticamente. Incluso a veces hay que alzar la voz, hermanos, y clamar con fuerza delante del Señor. Bien motivados muchas veces, hermanos. Fervientemente. Máxime cuando se trata de un asunto de, no sé, enfermedad, de algún problema, de alguna situación, amados hermanos. Y a veces tenemos entonces que orar fervientemente. Son 4 ingredientes principales para la oración: la fe, la reverencia, la persistencia y ser fervientes cuando oramos. Ahora, ¿por qué tengo que orar? Nos preguntamos, bueno, ¿por qué tengo que orar? Que oren otros. No, ¿por qué tengo que orar? En primer lugar, porque es un mandato del Señor. Es un mandamiento. Orar es un mandamiento. El Señor nos dijo que oráramos. Pero en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el verso 19 dice el apóstol Pablo: y oren por mí también. Pablo siempre estaba pidiendo oración. Yo no acostumbro mucho eso, o nunca. Pero Pablo, me llama la atención que Pablo pedía siempre oración, hermanos. Siempre pedía oración. Esta semana me pasó algo que nunca en mis 38 años de vida cristiana, el 23 de enero ahora cumplo 38 años de vida cristiana y 37 años de pastorear. Cuando tenía 1 año convertido comencé a pastorear y nunca me había pasado algo como esto. Yo siempre practico, hermanos, retirarme, hacer retiros por una semana. Antes los hacía más largos, pero siempre acostumbro 3 o 4 veces al año retirarme toda una semana a solas con Dios, solito con el Señor. Esta semana lo hice. Me retiré el lunes y estuve orando en ese lugar donde voy. Estuve orando, hermanos, y fue tan horrible ese día lunes porque no pude orar. No podía orar a ninguna hora. Ni en la tarde, ni en la noche, ni en la madrugada. No podía orar todo el lunes.
El día martes todavía intenté y era algo tan extraño, algo tan horrible que sentía que incluso, hermanos, no lo dije en la mañana, pero incluso sentía algo que me hablaba, agarre todo y váyase para la casa. Eso otras veces lo he sentido, pero tengo ser ferviente de orar y oro y sigo adelante. Pero esta vez no tenía ni el ánimo de hacerlo, de orar. Y eso sentir de que mejor váyase para la casa, ¿qué está haciendo acá? Entonces no podía, el martes no pude orar, ni el día, en la tarde, en la noche no pude orar. Todavía el miércoles no podía orar, hermanos. Y estaba un poquito preocupado. Entonces el miércoles como mediodía, 1 de la tarde, digo yo, no, aquí mejor busco cómo llamar a Sandra y pedir ayuda. Entonces llamé a Sandra y, o no sé, la llamé o no sé, un texto, no sé, un audio. Mandamos y le digo, Sandra, por favor, dígale a la iglesia que oren por mí, porque no puedo orar. Oye, dije hace un rato que Pablo pedía oración, pero que yo no acostumbro pedir oración. Pero ahora estoy llamando y pidiendo que oren por mí, que oren por mí. Pidiendo a Sandra que le diga a la iglesia que oren por mí, o que le diga a los guerreros, a los de oración, que oren por mí. Y mandé eso, nada más ese texto, nada más eso, y me postré a orar ahí, tratando de hacerlo. Como a las 2 o 3 de la tarde, yo estoy ahí postrado orando, tratando de hacerlo, y en eso escucho que alguien llega por la orilla de la casa. Pensé que era la dueña de la casa, pero al ratito yo escuché algo como que dijeron aleluya o gloria a Dios. Entonces puse el oído atento y entonces ya escuché como que alguien estaba orando fuera. Entonces me incorporé, fui ahí por unas rejillas que tiene la casa, y muy bonitas, y me fijé ahí por las rejillas y miro al hermano Robert que estaba ahí orando, que venía orando. Pensé que era un ángel, pero no, era Robert. Y ahí estaba Robert. Entonces salí yo y abrí la puerta inmediatamente. Digo, ay, hermano, ¿qué hace aquí? Me dice, venimos a orar por usted. Y entonces ya di la vuelta y allí a la vueltita estaba la hermana María y la hermana Elvia. Estaban allí orando. Entonces ya la saludé y le digo, venga, pasen adentro, donde yo me encierro allí a orar. Entonces ya ellos llegaron, oraron, me bendijeron con toda bendición, ministraron y todo lo demás, oraron por mí. Y luego ya se vinieron ellos, y yo me postré a orar. Oré. A partir de ese momento, hermanos, la atmósfera cambió, el lugar cambió, mi oración cambió, libertad total para orar. Es más, tuve una experiencia que nunca en mi vida la había tenido, maravillosa. Otro día se los cuento, hermanos, tal vez durante la semana, pero algo maravilloso. Y ahí, hermanos, tuve suma libertad para orar. Entonces, Pablo decía, oren por mí, pero yo nunca acostumbraba a eso. Es más, casi me atrevo a decir o a preguntar, ¿a quién de ustedes yo les he pedido que oren por mí? Así como que, hermano Gonzalo, ore por mí, porque nunca lo hacía. Aprendí algo, hermanos. Aprendí que la Biblia dice que debemos de orar los unos por los otros. Que el apóstol Pablo decía, oren por mí muchas veces. Que incluso el Señor Jesús le dijo a los discípulos, oren por mí. Cuando estaba pasando en aquel momento agónico, que el Señor le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, oren por mí. Pero yo no acostumbraba a eso. Ahora entiendo, hermanos. Yo decía, es que no quiero verme como muy vanaglorioso diciéndole a la gente que voy para un retiro. Ese era mi pensar, hermanos. Grandísimo error, me pasó eso. Que tuve incluso que llamar desde allá para que oraran por mí. Incluso que fueran a orar por mí allá, hermanos. Entonces, así que la próxima voy a estar hablando a la iglesia que oren por mí. Porque el retiro de noviembre, cuando yo fui en noviembre, recuerdan que sí lo presenté delante de la iglesia. La iglesia estuvo, incluso ya había gente orando, ayunando por mí.
Y ese ayuno fue maravilloso, pero este fue sumamente pesado. Pero bueno, hermanos, ¿por qué debemos de orar? Porque es un mandato, porque el Señor dice que debemos orar en todo tiempo, el versículo que ya les mencioné, Efesios 6:18. Pero también dice que orar por los que están en eminencia, orar por todos los hombres, orar los unos por los otros. Es un mandamiento la oración y por eso tenemos que orar. También, hermanos, porque el que ora recibe. Escuche esto. El que ora recibe. San Marcos capítulo 11, el versículo 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis al Padre orando, creed que lo recibirá y os vendrá. Todo lo que le pidan al Padre orando, les vendrá. Entonces, oramos porque el que ora recibe. Perdón. Quienes oramos vamos a recibir, amado hermano. Todo lo que pidas, escuchen esto, todo lo que pidas orando, lo recibiréis. Perdonen, hermanos, pero algunos pusieron peticiones allí el domingo pasado. ¿Quiénes no vinieron el domingo pasado? ¿Quiénes no pusieron peticiones ahí? Levante la mano los que no pusieron peticiones. Vea, hay bastante. Entonces, por favor, a los servidores que ahora tengan hoja. No, ahorita no, mami, no lo vamos a hacer ahorita, lo vamos a hacer al final. Tengan hoja para que ellos escriban sus peticiones y las pongan allí. Algunos pusieron peticiones allí, en el baúl hermanos. Pero disculpen si los desanimo con lo que les voy a decir ahorita. Muchos de los que pusieron peticiones allí no van a recibir nada, hermanos. Disculpen. Porque pidieron, pero no oran. Y vi el texto claro lo que dice. Si ustedes piden orando, lo recibirán. No es así, culto de peticiones. Un hermano puso 100 peticiones. Señor, te pido esto, te pido, chuplucún, te pido. Pero si no ora, no recibes. El texto dice, si pides, orando. Es más, les doy otro texto. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ese los va a noquear. Filipenses 4, 6. Para eso he venido. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ok, ¿estamos claros ahora? Pedimos, por nada estén afanosos, si no sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, lo que usted echó, lo que ustedes van a echar, pero en toda oración, ruego y acción de gracias. Por eso les dije, disculpe si los desanimo. Pidieron, pero no han orado. Es más, algunos de ustedes que pusieron las peticiones el domingo pasado y hasta el día de hoy no han vuelto a orar. No han orado nada, para nada. No han sacado un tiempo para arrodillarse reverentemente, con fe, persistentemente, fervientemente. Desde el domingo pasado no han sacado un tiempo para hacer eso. ¿Cómo van a recibir? Si miren lo que dice la palabra de Dios. No simplemente pedir, no. Por eso es que hay predicadores que dicen, hermano, nada más, declárelo. No, amado, no es así, eso es emoción. Yo declaro mi casa, yo declaro. Y nunca ora. Solamente en ese momento está declarando, hermano. No funciona así. Por eso les doy la Biblia, por eso les doy textos, pasajes bíblicos que nos enseñan, hermanos, que sí podemos pedir, pero con oración, con ruego y acción de gracias. Acción de gracia es cuando yo oro, cuando yo ruego, entonces ya le estoy dando gracias a Dios por lo que voy a recibir. Ya es fe, hermanos. Es llamar las cosas que no son como si fuese. Ya le estoy dando gracias a Dios. Ya le doy gracias a Dios por mi casa, por mi trabajo. Acción de gracias, hermanos. Entonces, amado,
Por eso tengo que orar. La pregunta es, ¿por qué tengo que orar? Porque el que ora, recibe. Si simplemente pedimos, no va a venir. Hermanos que pusieron peticiones el domingo pasado. Hermanos que van a poner las peticiones. Está bien pedir, eso está bien. Es claro, la Biblia le dice, todo lo que pidamos. Pero sigue la otra parte, orando, lo recibiremos. Si usted puso su petición y no había orado, pensó que era así como dicen, por arte de magia. No, no es así, amado hermano. Y ha fallado en eso, creyendo, bueno, ahí le dejo. O tal vez, alguno muy vaguillo, ¿verdad? Ahí se la dejo al pastor. Que el pastor ore. Y a veces a mí se me olvida orar por las peticiones. ¿Qué le parece? Entonces, si no has orado, hermanos, ok, hoy te estoy dando esta palabra de oración. Para que a partir de hoy comience, me quitaron el texto, comience a orar, a rogar y con acción de gracia. Ahora sí va a tener sentido su petición, hermanos. Ahora sí, porque usted va a orar cada día por sus peticiones también. Y luego vamos a hablar un poquito más de eso. Hermanos, ¿por qué orar? Debemos orar para no caer en tentación. Jesús le dijo a los discípulos, San Marcos capítulo 14, versículo 37 y 38. Jesús le dice a los discípulos, velen y oren para que no caigan en tentación. Velen y oren para que no caigan en tentación. En aquel momento que Jesús estaba en agonía, necesitaba la oración. ¿Ves? Es lo que yo no hice el domingo pasado, pedirles que oraran porque yo iba a un retiro. Jesús le dice a sus discípulos, velen y oren para que no caigan en tentación. La oración es para no caer en tentación. Dígale a su hermano que está a la par, la oración es para no caer en tentación, para que se ponga vivo. Pero ¿qué pasó con Pedro y los discípulos? ¿Hicieron caso? No. Jesús se fue un poquito más retirado a orar y cuando regresó, ¿cómo estaban los discípulos? Dormidos. No hicieron caso. No hicieron el esfuerzo de orar. Estaban dormidos. En el versículo 50, ahí mismo, San Marcos 14, en el versículo 50 dice que todos los discípulos salieron huyendo. Cuando apresaron a Jesús, todos salieron huyendo. Todos. Y ahí no estaba aquel valentón de Pedro que decía, Señor, hasta la muerte voy contigo. Y ahora cuando apresan a Jesús, sale huyendo. Y él dijo, Señor, yo no te voy a negar, yo no te voy a dejar solo. Jesús le dijo, ve y ore para que no caiga en tentación. Cuando el diablo vino, los malhechores vinieron y apresaron a Jesús, verso 50, todos salieron huyendo. Y en el versículo 71 y 72, ahí mismo San Marcos 14, dice que Pedro negó al maestro. Cayó en la tentación. ¿Por qué? Porque no veló, porque no oró. No oró, no estaba clamando delante del Señor. Cuando no oramos, la tentación viene y vamos a caer, hermanos. El problema, la situación, cualquier situación viene. Si no estamos apercibidos, vamos a caer en ello. Por eso es que tenemos que orar, amados, para no caer en tentación. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo es el mínimo que debo orar? ¿Cuánto tiempo es el mínimo que debo orar? Dígale a su hermano, no sé, ¿cuánto tiempo es el mínimo que debe de orar? La Biblia no nos da algo específico de cuánto tiempo debo orar. Mucho menos yo voy a imponer o a meterles una doctrina que no existe en la palabra del Señor. Pero Jesús le dice a Pedro, en San Marcos 14, versículo 37, Simón. Cuando Jesús le llama Simón a Pedro, es por algo. Porque recuerde que Pedro se llamaba Simón, Jesús le cambió el nombre, le puso Pedro, piedra pequeña. Pero cuando le dice Simón, es como cuando en la casa a uno le dicen
Por ejemplo, cuando a mí me dicen Rigoberto, sí señora, porque casi siempre me dicen Riguito, pero cuando a mí me dicen Rigoberto, Gonzalo Valverde, sí señora. Cuando Jesús le dice Simón, Jesús le está recordando la naturaleza a Pedro. Jesús le está recordando, cuando lo llama Simón, le está recordando la naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana de Pedro. Por eso le llama, y usted estudia en varios pasajes cuando le dice Simón, y es por una reprensión que Jesús le va a dar a Pedro, y en este caso también. Simón, entonces hablando acerca de la naturaleza, hombre carnal, llega Jesús y le dice, Simón, ¿duermes? ¿No te acabo de decir que estoy en angustia, que estoy en agonía, que estoy en una situación difícil y fui a orar y te dije que velara, que orara? Simón, ¿duermes? Esa era la reprensión, por eso le estaba llamando Simón, hombre carnal, en otras palabras. ¿Sí? ¿Entienden el mensaje? Hombre carnal. Entonces, mencionando el nombre de alguno de ustedes, ¿duermes? O sea, ¿no estás orando? Hombre carnal, mujer carnal, ¿no estás orando? A eso se refiere el mensaje. Entonces, hermanos, Jesús le dice, ¿no has podido velar conmigo una hora? ¿No has podido velar, orar conmigo una hora? La pregunta es, ¿cuánto es el mínimo que debo orar? Y yo creo, hermanos, que el mínimo que debemos de orar es una hora. Una hora mínima. Se nos ha predicado, se nos ha enseñado. Algunos predicadores, creo que incluso yo lo dije, hermanos, en algún momento. Hermanos, saque tiempito para orar. Así vamos a decir los pastores. Saque tiempito para orar, hermanos. Por lo menos 10 minutitos, hermanos, para que usted ore. Por lo menos, amado, por lo menos 10 minutitos. Hermano, ¿qué va a orar usted en 10 minutos? Ni siquiera se ha presentado bien delante del rey con 10 minutos, hermanos. Pero eso hemos enseñado. De veras, ¿qué ora usted? ¿Cómo va a haber respuesta a sus peticiones con 10 minutos, hermanos? Cuando la Biblia nos decía orar y rogar delante del Señor con acción de gracias, amado. Para mí, yo creo que el mínimo debe ser una hora. Y estoy hablando de hermanos que están empezando en el evangelio. Ya los líderes, oiga, multipliquen eso, hermanos. Pónganle bonito a la oración. Entonces, amado, mire, una hora de oración puede incluir lo siguiente. Voy a mencionar aquí como un cuadro, algo así, ¿verdad? De cosas por las que podemos orar, como un orden para orar, hermanos. Voy a mencionar varias cosas. Por favor, escríbanlas, hermanos, escríbanlas, porque ese va a ser como su tabla de oración ordenado para orar. Escríbanlo, por favor, en una hora. Para que usted ore una hora, para que tenga tiempo para orar una hora. Porque hay gente que dice, pastor, es que no sé ni qué decirle a Dios. Yo comienzo y a los 5 minutos ya se me terminó todo. Señor, tan grande que es el mundo y en 5 minutos se le terminó todo. Así seguramente es aquella oración que dice, Señor, bendice al mundo, amén. Pero aquí yo les voy a dar como un ejemplo para orar, hermanos, una hora. Mire, empezamos así. Alabar, adorar, a cantarle al Señor. Empezamos con adoración delante del Señor. Lo primero que vas a hacer, no llegue ahí, hermanos, todo matón, todo malcriado, todo irreverente. Señor, aquí vengo, necesito esto, necesito lo. No, amado hermano, no es así. Yo no sé qué Señor le va a escuchar, pero no el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque se requiere reverencia ante Él. Llegas, amado, con suma reverencia en adoración, es lo primero. Adoración, alabanza, exaltación, amado hermanos. De esa forma llegamos delante del Señor. Muy bien, adoración. Lo segundo, darle gracias. ¿Qué decía el texto? Acción de gracias.
darle gracias al Señor por tu salud, por la salud de tus hijos, por tu trabajo. Hay tanta gente que no tiene empleo, usted tiene el suyo. Dele gracias al Señor. Si no tiene empleo, también dele gracias al Señor, el Señor lo va a suplir. También darle gracias al Señor, confesar los pecados, tanto suyos como los de su familia también. Confesar los pecados, como hacía Job orando por sus hijos. Confesar los pecados. Interceder por otros. En la oración tienes que interceder por otros, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica por todos los santos, por otras personas, por los hombres, por los que están en eminencia. Interceder por otros. Orar por las necesidades personales. Imagínense, hasta como en el 5.º punto, comienzo a orar por mis propias necesidades. Ahí van incluidas mis peticiones también. Orar en lengua. Si eres bautizado en el Espíritu, oras en lengua, porque cuando oramos en lengua hay poder de Dios en la oración cuando lo hacemos en lengua. Orar por la iglesia, pidiendo al Señor que Dios bendiga la visión, el trabajo, los proyectos de la iglesia. Orar por la iglesia. Orar por el pastor. Ahora sí estoy pidiendo oración. Orar por el pastor. Oren por el pastor, hermano, porque a veces le va feo, le va horrible al pastor también, hermano. No piensen que, si el pastor llega y comienza a orar. No, mire, ya les conté lo que me estuvo pasando. Por favor, ténganme siempre en oración. Orar por los perdidos. Oren por los perdidos, que el Espíritu convenza, que haya quien les predique, hermanos, incluyéndose usted. Orar por los perdidos. Orar por los necesitados. Jesús dijo que oremos siempre por los necesitados. Que tengamos cuidado de los necesitados. Vean el testimonio de Esteban con este señor. Oremos por ellos, hermanos. ¿Usted cree, hermanos, que ese señor llegó simplemente por llegar ahí? No, el Espíritu del Señor lo trajo. Los trajo porque sabía que Esteban tenía la respuesta para él. Que Dios había puesto la respuesta en Esteban. Oremos siempre por los necesitados. Mire, hermano, si incluimos estas cosas así organizaditas, hermanos, para orar, le aseguro que con solo esto usted ora más de una hora. Con solo eso, si sacas tiempo específico para orar por cada uno de esos puntos, una hora es muy poco, se lo aseguro, hermanos. Concluyo con esto. La familia impía de Caín, recuerda, les hablé un poquito de Caín al puro principio. La familia impía de Caín estableció un procedimiento de confianza en sí mismo, apoyándose en el arte secular y en los negocios. La familia, la descendencia de Caín era buena para los negocios, era buena para el arte secular. Ellos eran muy artistas. En todo asunto de instrumentos, de construcciones. Ellos fueron los que construyeron instrumentos de música, eran muy artistas en esto, pero ellos se apoyaron en lo secular, en su conocimiento, en su propia fuerza, se apoyaron. La descendencia de Caín. Set, por el contrario, ¿recuerdan? Set fue el primero que comenzó a invocar a Dios. Set, hermanos, invoca el nombre de Jehová, expresando así su dependencia totalmente de Dios. Caín depende de sí mismo. Es como aquella gente que depende, no, yo tengo mi título, yo soy tal cosa en mi título, yo tengo mi empresa, yo tengo mi trabajo. Yo tengo mi trabajo, dice fijo, dice la gente, ¿verdad? Fijo. Y a veces la pobre empresita se fue, ahora sí, ¿dónde está el trabajo fijo? Pero hay caínes que se apoyan en eso, en la empresa. Es que esta empresa, ahora nos damos cuenta, hermano, que cualquier empresa se va al suelo. Pero los caínes se apoyan en eso. Todo lo contrario, Set se apoya, invoca el nombre de Jehová. Él se apoya, hermanos, en Dios, se apoya en el Señor. Depende plenamente del Señor. Entonces, hermanos, la oración es el fundamento principal del cristiano. La oración abre los cielos y toca el corazón de Dios. La oración despliega ángeles a nuestro favor, amados hermanos. Posiblemente algún ángel estuvo guardando al hijo de Suncón
allá en Liberia, en Guanacaste. La oración despliega ángeles, hermanos, a nuestro favor. La oración, cuando no oras y sales, vas desprotegido. Pero la oración despliega ángeles a nuestro favor. La oración hace que Dios incline su oído para escuchar a su pueblo y abra sus ojos para mirar a su pueblo. La oración provoca el mover del Espíritu Santo. La oración hace descender la gloria de Dios. Donde un hombre esté orando, donde una mujer esté orando, la oración hace descender la gloria de Dios. La oración sana, la oración liberta, la oración trae respuesta a nuestras peticiones. Así que oremos, hermanos. Tenemos que orar. Orar como Elías nos lo ha mostrado. ¿Alguien cantó? El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vence en todo tiempo la tentación. Alguien cantó eso, hermanos. Que el poder del cristiano está en la oración. Pero también otra persona cantó: la oración es el único alimento que a todo fiel cristiano sostendrá. Parece que solo yo me lo sé. Es que es un canto bien viejo. Solo yo me lo sé. La oración es el único alimento que a todo fiel cristiano sostendrá. ¿Qué le parece? La oración es alimento que a todo fiel cristiano sostendrá. No cese de orar. No deje de orar, amado hermano. Yo lo reto en esta mañana. Iglesia, yo la reto en esta mañana a orar y a seguir orando hasta ver la gloria de Dios. Hay tres que, amén, pastor. Hágalo usted solo mejor. Yo lo reto a orar, hermanos. Ahí vamos. Yo lo reto a orar. Amén. ¿Qué le parece si a partir de mañana lunes nos vemos aquí a las 6 de la tarde para orar? El martes también, el miércoles también, el jueves también y el viernes también, hermanos. Yo te reto, hermanos. Aquí vamos a estar, porque de nada me sirve predicar esto y no ponerlo en práctica. Yo lo predico, usted lo escucha y lo ponemos en práctica. Para que haya resultado tiene que ser así, amados hermanos. Accionar lo que estamos creyendo de la Biblia. Si no accionamos, no funciona. Pedimos y ahí están las peticiones, pero si no oramos, no funciona. Iglesia, la reto a orar esta semana. Aquí voy a estar a las 6 de la tarde, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y hasta el viernes. Sábado y domingo ya lo tengo comprometido, si no lo hiciera también. Pero venga a orar, amado hermano. Escuche esto. El que ora, recibe. El que no ora, muere y sus peticiones con él. El que no ora, muere y sus anhelos con él. El que no ora muere y sus peticiones con él también. Pero el que ora, recibe. Aquí lo espero esta semana a las 6 de la tarde para que venga a orar, para que vengamos a orar.